¿Alguna vez te has preguntado por qué Hades, el dios griego del inframundo, siempre es retratado como el villano? En casi cada película, cada serie, cada videojuego, ahí está él, oscuro, malvado, tramando algo siniestro. Pero déjame hacerte una pregunta que va a cambiar completamente tu perspectiva. ¿Y si te dijera que Hades era probablemente el dios más decente de todo el Olimpo? Sí, escuchaste bien. Mientras Zeus andaba por ahí transformándose en animales para engañar mujeres, mientras Ares se deleitaba con la guerra y el derramamiento de sangre, mientras Poseidón causaba terremotos cada vez que alguien lo ofendía. Hades simplemente estaba ahí, en el inframundo, haciendo su trabajo. Sin drama, sin venganzas caprichosas, sin convertirse en toro para seducir princesas. Hoy vamos a desenterrar la verdad sobre uno de los dioses más incomprendidos de la mitología. Y te advierto, después de este video, nunca volverás a ver a Hades de la misma manera. Así que ponte cómodo, porque vamos a hacer un viaje al inframundo, de la verdad. Empecemos por el elefante en la habitación. O mejor dicho, el dios con llamas azules en la cabeza. Si creciste en los 90, probablemente tu primera imagen de Hades vino de la película de Disney, Hércules. ¿Lo recuerdas? Un tipo azul, sarcástico, con llamas por cabello, conspirando para derrocar a Zeus y conquistar el Olimpo. Villano clásico, ¿verdad? Pues aquí viene el primer dato que te va a volar la cabeza. En toda la mitología griega original, Hades ni siquiera aparece en las historias de Heracles. Literalmente, Disney inventó esa rivalidad completa. Es como si yo hiciera una película sobre tu familia y convirtiera a tu tío que vive tranquilo en otra ciudad en el antagonista principal que quiere destruir a todos. No tiene ningún sentido. Pero Disney no está solo en esto. Hollywood ha estado haciendo lo mismo durante décadas. En Furia de Titanes, Hades es el villano. En Percy Jackson, Hades es sospechoso y amenazante. En God of War, bueno, ya te imaginas. Una y otra vez, el mismo patrón, inframundo igual a mal, Hades igual a villano. Y mira, lo entiendo. Desde una perspectiva narrativa, tiene sentido. Necesitas un antagonista, y el tipo que vive literalmente rodeado de muertos suena perfecto para el papel. Es marketing básico. Oscuridad, calaveras, sombras, todo grita malo para nuestra mente moderna. Pero aquí está el problema, los griegos antiguos no lo veían así. Para nada. De hecho, tenían tanto respeto por Hades que evitaban decir su nombre directamente. No por miedo a que fuera malvado, sino por respeto. Era como tener esa conversación incómoda sobre la muerte en una cena familiar. Sabes que existe, sabes que es importante, pero prefieres no mencionarla constantemente. Los griegos lo llamaban por epítetos, apodos respetuosos. Plutón o Plutón era el más común, que significa el rico o el que da riqueza. ¿Por qué? Porque la tierra, su dominio, era la fuente de todas las cosechas, de todos los metales preciosos, de toda la prosperidad. No era el Satanás griego. Era el administrador del ciclo natural de la vida y la muerte. Entonces, ¿cómo pasamos de un dios respetado, incluso venerado, a ser el villano automático de cada historia? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es más compleja de lo que piensas. Hagamos un reset completo. Olvidemos todo lo que Hollywood nos ha enseñado y volvamos a las fuentes originales. ¿Quién era realmente Hades según los griegos antiguos? Primero, un poco de contexto familiar, porque los dioses griegos tienen el árbol genealógico más disfuncional que puedas imaginar. Hades era hijo de Cronos y Rea, lo que lo hacía hermano de Zeus, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia. Cronos, su padre, tenía la encantadora costumbre de comerse a sus hijos porque una profecía decía que uno de ellos lo derrocaría. Familia normal, ya sabes. Zeus logró evitar ser devorado, creció, y eventualmente obligó a Cronos a regurgitar a sus hermanos. Sí, la mitología griega es rara. Después, los hermanos se unieron, lucharon contra los titanes en una guerra épica que duró 10 años, y ganaron. Ahora venía la parte interesante, cómo se repartían el universo. Según la mayoría de las versiones, echaron suertes. Zeus se quedó con el cielo y se convirtió en el rey de los dioses. Poseidón obtuvo los mares y océanos. Y Hades recibió el inframundo. Algunas versiones sugieren que Hades quedó un poco decepcionado al principio. Quiero decir, el cielo suena genial, los océanos suenan geniales, pero el mundo de los muertos, no exactamente el premio gordo. Pero aquí está lo fascinante, Hades no se quejó.
No conspiró para derrocar a Zeus. No causó problemas. Simplemente aceptó su rol y lo hizo bien. Y eso nos dice mucho sobre su carácter. Los textos antiguos describen a Hades con palabras como inexorable, justo, sombrío y comprometido con su deber. No malvado. No cruel. No traicionero. Era serio, sí, porque su trabajo era serio. Imagina ser el responsable de literalmente todas las almas que han existido y existirán. No es un trabajo que invite a las bromas. Físicamente, Hades era descrito como un hombre maduro, con barba oscura, a menudo sosteniendo un cetro o las llaves del inframundo. No llamas azules, lo siento Disney. A veces se le representaba con un casco de invisibilidad, un regalo de los cíclopes durante la guerra contra los titanes. Bastante útil, por cierto. Su reino, el inframundo, no era el infierno cristiano lleno de demonios torturando almas. Era más como una burocracia masiva de la muerte. Tenías diferentes secciones, los campos elíseos para los héroes y los virtuosos, una especie de paraíso griego. El Tártaro para los verdaderamente malvados, que sí, ese lugar era brutal. Y los campos asfódelos, donde la mayoría de las almas pasaban la eternidad en un estado de existencia gris y neutral. No exactamente emocionante, pero tampoco tortura eterna. Y Hades gobernaba todo esto con orden. Las almas eran juzgadas por 3 jueces, Minos, Radamantis y Eaco. El castigo o recompensa se basaba en cómo habías vivido tu vida. Era un sistema, y Hades se aseguraba de que funcionara. Era el funcionario definitivo del cosmos, haciendo el trabajo que nadie más quería hacer. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque cuando empiezas a comparar a Hades con sus familiares olímpicos, te das cuenta de algo sorprendente. Hades era, objetivamente, el menos problemático de todos. Y tengo pruebas. Empecemos con el jefe, Zeus. El rey de los dioses, el lanzador de rayos, ¿cómo decirlo educadamente? El mujeriego cósmico más grande de todos los tiempos. La lista de infidelidades de Zeus es tan larga que los estudiosos literalmente han perdido la cuenta. Se transformó en cisne para seducir a Leda. Se convirtió en lluvia dorada para llegar a Dánae. Se disfrazó del esposo de Alcmena para engañarla. Y eso es solo la punta del iceberg. ¿Consecuencias para Zeus? Ninguna. Bueno, Hera se enojaba bastante, pero ella castigaba a las mujeres, no a Zeus. Porque aparentemente en el Olimpo, las reglas no aplicaban al jefe. Zeus también era increíblemente vengativo. ¿Recuerdas a Prometeo? Le dio el fuego a la humanidad, y Zeus lo castigó encadenándolo a una roca donde un águila le comería el hígado todos los días por la eternidad. El hígado le volvía a crecer cada noche para repetir el proceso. Por ayudar a los humanos. Luego está Poseidón. El dios del mar tenía un temperamento tan explosivo como las olas durante una tormenta. Violó a Medusa en un templo de Atenea, y cuando Atenea se enojó, ¿a quién castigó? A Medusa, convirtiéndola en un monstruo. Poseidón también causaba terremotos cuando alguien lo ofendía, hundía barcos por capricho, y tenía su propia colección de aventuras extramaritales. Ares, el dios de la guerra, literalmente prosperaba con el conflicto. Mientras más sangrienta la batalla, más feliz estaba. Los griegos en realidad no lo adoraban mucho porque incluso ellos pensaban que era demasiado brutal. Afrodita engañaba constantemente a su esposo Hefesto. Apolo mató a los hijos de Níobe porque ella se jactó de tener más hijos que Leto. Artemisa convirtió a un hombre en ciervo y lo hizo devorar por sus propios perros porque accidentalmente la vio bañándose. Dionisio volvía loca a la gente por diversión. ¿Ves el patrón aquí? Caos, venganza, infidelidad, castigos desproporcionados. Esto era un martes normal en el Olimpo. Y luego está Hades. ¿Sabes cuántas historias hay de Hades castigando injustamente a mortales? Casi ninguna. ¿Aventuras extramaritales? Dependiendo de la versión del mito, una o ninguna, comparado con docenas o cientos de Zeus. ¿Conspiraciones para derrocar a otros dioses? 0. ¿Iniciar guerras por razones triviales? Nada. De hecho, Hades rara vez salía del inframundo. Tenía trabajo que hacer. Las únicas veces que los mitos lo mencionan saliendo son ocasiones específicas y generalmente con un propósito. No estaba en el Olimpo causando drama en las cenas familiares. No bajaba a la tierra para engañar mortales. Estaba en su reino, haciendo lo que se suponía que debía hacer. Hay una historia maravillosa que ilustra esto perfectamente. Cuando Asclepio, el dios de la medicina, se volvió tan bueno curando que empezó a resucitar a los muertos, Hades fue a quejarse con Zeus. Pero no de forma vengativa o maliciosa. Su argumento era razonable. Oye,
Esto está perturbando el orden natural. La gente se supone que muere. Es parte del ciclo. Si todos pueden resucitar, el sistema completo colapsa. Zeus estuvo de acuerdo y fulminó a Asclepio con un rayo. Esa es la diferencia. Hades no actuaba por ego o capricho. Actuaba por orden y deber. Era el único adulto en la habitación olímpica. Muy bien, sé lo que estás pensando. Espera un momento. ¿Qué hay de Perséfone? ¿No la secuestró Hades? Eso suena bastante villano. Y tienes razón en preguntar, porque esta es probablemente la historia más conocida sobre Hades, y necesitamos analizarla con cuidado. La historia básica la conoces. Hades vio a Perséfone, la hija de Deméter, recogiendo flores en un campo. Se enamoró de ella instantáneamente. Abrió una grieta en la tierra, la raptó, y la llevó al inframundo para ser su esposa. Deméter, diosa de la agricultura y madre de Perséfone, quedó devastada. Tan devastada que dejó de hacer su trabajo, las plantas dejaron de crecer y la humanidad enfrentó una hambruna masiva. Finalmente, Zeus intervino y se llegó a un acuerdo. Perséfone pasaría parte del año con Hades en el inframundo y parte del año con su madre en la superficie. Esto creó las estaciones. Cuando Perséfone está abajo, es invierno. Cuando sube, es primavera y verano. Hermosa historia, ¿verdad? También profundamente problemática desde nuestra perspectiva moderna. No hay forma de suavizarlo. Raptar a alguien para matrimonio es malo. Punto final. Pero aquí es donde necesitamos pausar y entender el contexto, no para justificarlo, sino para ser justos en nuestro análisis. Primero, en la Grecia antigua, los matrimonios arreglados eran la norma absoluta. Las mujeres, especialmente las de clase alta, rara vez elegían a sus esposos. Los matrimonios eran transacciones entre familias, específicamente entre los hombres de esas familias. Horrible por nuestros estándares, normal por los suyos. Segundo, el rapto ritual era parte de algunas ceremonias matrimoniales griegas. La novia era simbólicamente robada de su familia. Nuevamente, no estamos diciendo que esto esté bien, solo que era una práctica cultural de la época. Tercero, y esto es crucial, en la mayoría de las versiones del mito, Hades pidió permiso a Zeus primero. Zeus era el padre de Perséfone. Según las leyes divinas y mortales griegas, tenía la autoridad para aprobar el matrimonio. Zeus dijo que sí. Hades siguió el protocolo apropiado según las normas de su tiempo. ¿Notaste quién no fue consultada? Deméter, la madre. Y definitivamente no Perséfone misma. Esto no era único de Hades, era como funcionaban las cosas. Zeus había hecho lo mismo múltiples veces, pero sin pedir permiso a nadie. Ahora, la parte que muchas versiones modernas omiten, ¿qué pasó después? Porque aquí es donde Hades realmente se diferencia de otros dioses. Una vez en el inframundo, Hades trató a Perséfone como reina igual. No como una prisionera, no como un trofeo, sino como su consorte con poder y autoridad reales. Perséfone se convirtió en la temible reina del inframundo. Las almas la respetaban, incluso la temían. Ella tenía voz en las decisiones del reino. Y aquí está el detalle realmente fascinante. En todas las historias sobre Hades y Perséfone juntos, no hay ni una sola que lo muestre siendo infiel a ella. Ni una. Compara eso con literalmente cualquier otra pareja divina griega. Zeus engañaba a Hera constantemente. Afrodita engañaba a Hefesto. Pero Hades y Perséfone eran fieles el uno al otro. Hay una versión del mito donde Hades se enamora de la ninfa Minte, y Perséfone, celosa, la convierte en la planta de menta. Pero esta versión es muy tardía y muchos estudiosos la consideran una adición posterior. En las versiones más antiguas y auténticas, Hades es completamente fiel. Más aún, algunas fuentes posteriores, especialmente los textos órficos, presentan a Perséfone no como una víctima, sino como una diosa poderosa por derecho propio que eventualmente aceptó y hasta amó su papel. Hay poemas donde ella es descrita como la terrible y grandiosa reina de los muertos, no una princesa triste esperando ser rescatada. Obviamente, no podemos saber cómo se sentía Perséfone porque, bueno, es un mito. Pero lo que sí sabemos es que Hades, comparado con otros dioses en situaciones similares, la trató con respeto y dignidad dentro de su matrimonio. ¿Hace eso que el inicio de su relación esté bien? No. ¿Hace que Hades sea perfecto? Para nada. Pero sí lo hace significativamente mejor que Zeus, Poseidón, Apolo y prácticamente cualquier otro dios olímpico en cómo manejaba sus relaciones. Una de las cosas más reveladoras sobre Hades es que tampoco aparece en los mitos griegos. Y cuando aparece, la mayoría de las veces está siendo sorprendentemente razonable. Déjame contarte algunas historias que probablemente no conoces. Primero, la historia de Orfeo y Eurídice, que probablemente hayas escuchado.
Orfeo era un músico tan talentoso que podía hacer llorar a las piedras con su música. Cuando su esposa Eurídice murió por la mordedura de una serpiente, Orfeo quedó destrozado. Así que hizo algo que ningún mortal había hecho antes, decidió ir al inframundo a recuperarla. Bajó al reino de Hades, y con su música encantó a todo y a todos. Las almas dejaron de sufrir para escucharlo. Incluso las furias, esas diosas de venganza que normalmente no tienen piedad, lloraron. Orfeo llegó ante Hades y Perséfone y tocó una canción tan bella, tan llena de amor y dolor, que incluso el sombrío rey del inframundo se conmovió. Y aquí está la parte importante, Hades dijo que sí. Dejó que Orfeo intentara llevar a Eurídice de vuelta, algo que violaba las leyes fundamentales de la muerte. Solo puso una condición, Orfeo debía caminar delante de Eurídice y no mirar atrás hasta que ambos hubieran salido completamente del inframundo. Orfeo aceptó. Comenzaron a subir. Y justo antes de salir, Orfeo, presa de la duda, miró atrás. Eurídice fue arrastrada de vuelta instantáneamente, perdida para siempre. Aquí está la pregunta, ¿Hades fue cruel por poner esa condición? Muchas versiones modernas lo pintan así. Pero piénsalo, Hades estaba rompiendo las reglas del universo. Estaba dando a un mortal algo que nadie había recibido jamás. La condición era una prueba de fe, sí, pero también era una forma de mantener el orden. Si cualquiera pudiera simplemente recuperar a sus seres queridos sin consecuencias, todo el sistema colapsaría. Orfeo fue quien falló, no Hades. Y aún así, Hades le había dado una oportunidad. Eso no suena a villano, suena a alguien mostrando una misericordia extraordinaria. Luego está la historia de Sísifo, el rey más astuto de todos. Sísifo engañó a la muerte no una, sino 2 veces. La primera vez, encadenó a Tánatos, la personificación de la muerte, en su propio palacio. Nadie podía morir mientras Tánatos estuviera encadenado. Imagina el caos, guerreros heridos mortalmente que no podían morir, ancianos sufriendo sin fin. Ares, el dios de la guerra, se enojó tanto, porque las guerras ya no tenían sentido sin muerte, que liberó a Tánatos personalmente. Cuando Sísifo finalmente murió, engañó a Perséfone diciéndole que su esposa no le había dado un funeral apropiado. Perséfone, compasiva, le dio permiso de regresar a la tierra para arreglar las cosas. Sísifo, por supuesto, se quedó allí, viviendo felizmente, riéndose de los dioses. Eventualmente lo atraparon de nuevo, y esta vez Hades personalmente diseñó su castigo, empujar una roca enorme hasta la cima de una colina, solo para que rodara hacia abajo justo antes de llegar arriba, repitiéndose eternamente. Es brutal. Sí, es justo. Bueno, Sísifo había perturbado el orden natural 2 veces, había engañado a los dioses, y había causado sufrimiento incalculable al impedir que la gente muriera. El castigo era proporcional a la ofensa. Hades no estaba siendo sádico, estaba siendo justo. Y finalmente, la historia de Heracles y Cerbero. Uno de los 12 trabajos de Heracles era capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del inframundo. Básicamente, robar la mascota de Hades. Heracles bajó al inframundo, se presentó ante Hades, y preguntó si podía tomar prestado a Cerbero. Y Hades dijo que sí. Con una condición, Heracles no podía lastimar a Cerbero. Tenía que dominarlo solo con su fuerza, sin armas. Heracles lo hizo, llevó a Cerbero a la superficie para mostrárselo a Euristeo, y luego lo devolvió sano y salvo. Hades cumplió su palabra. Sin engaños, sin trampas, sin intentar vengarse de Heracles después. ¿Ves el patrón? Cuando Hades aparece en los mitos, generalmente está siendo justo, cumpliendo las reglas, e incluso mostrando compasión cuando es apropiado. No es el caos de Zeus, no es la venganza de Poseidón. Es orden, deber y justicia. Entonces llegamos a la pregunta inevitable, si Hades era tan razonable, ¿cómo terminamos aquí? ¿Cómo se convirtió en el villano predeterminado de la mitología griega? La respuesta es una mezcla fascinante de historia, religión y psicología humana. Primero, la influencia cristiana. Cuando el cristianismo se expandió por Europa y el Imperio Romano, necesitaba conceptos familiares para la gente. El cielo cristiano se mapeó fácilmente al Elíseo griego. Pero el infierno cristiano necesitaba un gobernante, alguien análogo a Satanás. Hades, como señor del inframundo, era el candidato obvio. Pero aquí está el problema. El inframundo griego y el infierno cristiano son completamente diferentes. El inframundo griego no era un lugar de castigo para todos los que no creían en los dioses correctos. Era simplemente donde iban todas las almas después de la muerte. Buenas, malas, indiferentes. Hades no era un ángel caído tentando a la humanidad al pecado.
Era un administrador del ciclo natural. Pero a lo largo de los siglos, esta distinción se perdió. Inframundo se convirtió en sinónimo de infierno, y Hades se convirtió en sinónimo de Satanás en la mente popular. Para el momento en que llegamos a la literatura medieval y renacentista, Hades ya había sido reinterpretado a través de una lente cristiana. Segundo, nuestra incomodidad con la muerte. Los humanos somos muy buenos evitando pensar en nuestra mortalidad. Y cuando tenemos que pensar en ella, preferimos externalizarla como algo malo que debe ser vencido. La muerte se convierte en el enemigo, y por extensión, el dios que la gobierna también. Los griegos antiguos tenían una relación diferente con la muerte. La veían como inevitable, natural, parte del ciclo. Hades no era un enemigo, era una realidad que todos enfrentarían eventualmente. Pero nosotros, especialmente en la cultura occidental moderna, tratamos la muerte como un fracaso, como algo antinatural. Entonces Hades, por asociación, se vuelve antinatural y malévolo. Tercero, Hollywood ama un buen villano. Las historias necesitan conflicto, y el conflicto necesita antagonistas. Dios sombrío del mundo de los muertos suena perfectamente a malo para una audiencia moderna. Es visual, es dramático, es inmediatamente comprensible. Además, las historias donde Hades es justo y razonable no son tan emocionantes para el cine. Hades hace su trabajo administrativo eficientemente, no vende entradas. Hades conspira para derrocar el Olimpo con un ejército de muertos, sí. Cuarto, existe una confusión real con Tánatos, la personificación de la muerte en la mitología griega. Tánatos literalmente era la muerte en forma de deidad. Frío, implacable, sin compasión. Pero muchas adaptaciones modernas fusionan a Hades y Tánatos en un solo personaje, dándole a Hades características que nunca tuvo. Y finalmente, está la simple realidad de que los villanos venden. Hades tiene una estética genial. El reino oscuro, el trono de huesos, el casco de invisibilidad, Cerbero a sus pies. Es visualmente impactante. Es más fácil comercializar Hades el villano que Hades el burócrata cósmico razonable. Pero todo esto nos ha robado algo importante, una comprensión genuina de lo que los griegos antiguos realmente creían y enseñaban a través de sus mitos. Hemos simplificado una mitología compleja y matizada en un simple bien contra mal, cielo contra infierno, cuando la realidad era mucho más interesante. Entonces, aquí estamos. Hemos viajado al inframundo y de vuelta, y espero que tu perspectiva sobre Hades haya cambiado por completo. Recapitulemos lo que hemos descubierto. Hades era un dios que aceptó el trabajo más difícil del cosmos sin quejarse. Gobernó el reino de los muertos con justicia y orden. Fue fiel a su esposa en una familia donde la infidelidad era la norma. Mostró misericordia cuando era apropiado, como con Orfeo. Aplicó justicia cuando era necesario, como con Sísifo. Y cooperó razonablemente con otros, como con Heracles. Mientras tanto, Zeus estaba allá arriba transformándose en animales para sus aventuras extramaritales número 300. Poseidón estaba causando terremotos por capricho. Y Ares estaba literalmente prosperando con la guerra. La próxima vez que veas a Hades retratado como un villano en una película, un juego o una serie, recuerda lo que realmente dicen los mitos antiguos. Recuerda que era probablemente el dios olímpico más decente, más confiable y más justo de todos. Tenía el trabajo más ingrato del universo, y lo hizo bien. Sin buscar gloria, sin buscar reconocimiento, simplemente cumpliendo con su deber. En un panteón lleno de egos masivos y comportamientos caóticos, Hades era la voz de la razón. Así que sí, Hades no era el villano que todos creen. Era el héroe incomprendido que el Olimpo necesitaba pero no merecía. Y ahora sabes la verdad. Compártela. Porque Hades merece algo mejor que ser el chivo expiatorio eterno de Hollywood. Si este video cambió tu perspectiva, dame un like. Suscríbete al canal si quieres más mitos desmentidos y verdades históricas. Y déjame en los comentarios, ¿qué otro personaje mitológico crees que está completamente malinterpretado? ¿Medusa? ¿Cronos? ¿Loki? Hagamos más de estos. Hasta la próxima. Recuerda, no todo lo que brilla en el Olimpo es oro, y no todo lo que es oscuro en el inframundo es malvado. Suscríbete y dale like al video para más historias.